Sobremesa con Lulú Medina. Nuestra invitada de hoy es Elisa María Crespo Ferrer, presidenta ejecutiva del Clúster Automotriz Estado de México, Cloud Edomex. Elisa es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un máster en Administración de Negocios y Alta Dirección por el IPADE de la Universidad Panamericana. Elisa tiene 21 años de experiencia en la industria automotriz, como asesora para la Secretaría de Economía, las cámaras de la industria automotriz en México y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, entre muchas otras. Ha sido además relacionista pública y consultora de promoción de inversión y comunicación para distintas regiones del país, como el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Tamaulipas, Sonora y Guanajuato, desarrollando más de 19 encuentros de negocios para la industria automotriz nacional, impulsando así el mercado interno y fortaleciendo la cadena de valor. Además de presidir el Clúster Automotriz, es consejera de la Red Nacional de Clústers Automotriz de México, donde es líder de los grupos de trabajo en los temas de la reforma laboral e implementación del TEMEC. Bienvenida, Elisa. Hola, estamos en Sobremesa con Lulú Medina y hoy tenemos la fortuna de contar con Elisa Crespo Ferrer, una mujer que se ha dado a la tarea de trabajar en el clúster automotriz, que ella lo crea en el Estado de México, lo desarrolla, lo detona y después de muchos años, pues nada más y nada menos, ella es la presidenta ejecutiva del clúster automotriz Estado de México. Elisa, bienvenida a Sobremesa con Lulú Medina. Lulú, muchísimas gracias. De verdad que me siento profundamente contenta, emocionada de estar en tu lista de invitados selectos para compartir la mesa contigo y qué mejor oportunidad de estar entre amigas. Muchas gracias. La verdad es que es una delicia. Yo cuando empecé a trabajar contigo, que me acuerdo que además te podría haber alucinado porque nos tomamos un cafecito al cual fui invitada y pagué, ¿no? Y nunca te la he podido perdonar. Fui invitada a mi desayuno y te conocí. La verdad es que se me hizo bien interesante lo que estabas planteando. Y por supuesto que yo dije, sin embargo, por alguna razón no hicimos clic en ese momento. Y yo creo que eso es bueno porque yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos. Sin embargo, con el tiempo fuimos tratando de entendernos una y otra y hemos logrado establecer una muy buena amistad y de querernos bien. Y con eso me quedo y con eso lo aprecio. Eli, ¿cómo es que nace ese famoso clúster automotriz del Estado de México? Híjole, primero me voy a dar un salto atrás primero, para decir que cuando Lulú Medina y Elisa Crespo se sientan, suceden cosas muy padres, ¿no? Y creo que primero lo que teníamos, como tú bien dices, era construir la relación. Y en eso se ha basado justamente el clúster, en construir la relación con el sector industrial. ¿Cómo nace? Bueno, al ser coordinadora nacional de clústers, estando en una plataforma que me dio muchísimas tablas, como lo fue la mía, siempre observaba al Estado de México rezagado, ¿sabes? Y era muy preocupante saber que un estado con tantas capacidades y donde nace la industria automotriz estuviera rezagado frente a la visibilidad de otras regiones. Fue ahí cuando di el salto. Siempre va a haber gente que te diga, ¿tú? ¿Cómo? No puedes, sí, claro, ¿no? Y dices, no es que te empeñes en demostrar que sí puedes, basta con que des el salto. Y como dice mi hija, ¿no? Los emprendedores damos el salto y en el salto construimos nuestra red, armamos nuestro avión y nos vamos de frente, o sea, nos vamos a tomar el vuelo, ¿no? Despegamos. Y así fue como, afortunadamente, tú siempre lo repites en muchas conversaciones, somos personas muy bendecidas. Y a mi alrededor siempre he contado con gente que confía en ti, que te impulsa. Y ese fue el caso de mi mentor, amigo entrañable, Mauricio Mericanskas, que prácticamente dijo,
ahí te dejo estos 2 pesos, pagas el gas, el teléfono y la luz. Por eso es que no te había podido invitar ese café la primera vez, pero No te lo voy a perdonar. pero fue la credibilidad de grandes empresarios, de esa generación de baby boomers prácticamente, y fueron empresas como Grupo Merck, como Grupo Tamer, que para los que no conocen a Grupo Tamer es Grupo Mikkels, ¿no? O también de Organización Bren, que fueron estos grandes ingenieros que han apostado y han aportado mucho al Estado, quienes dijeron, va Elisa, lo hacemos, y ahí empezamos a construir lo que hoy tú conoces. Ya vamos por 10 años de la organización, sumamente contentos de lo que hemos logrado y cuál ha sido nuestra aportación en la comunidad industrial, en la comunidad entre empresarios, en el Estado, y también más orgullosos de haber rebasado fronteras, en donde recuerdo muy bien un viaje que hicimos tú y yo a Alemania, y que tuvimos la oportunidad de compartir, y dices, wow, o sea, sí se puede, sí, solo sí cuentas con gente como tú, ¿no? Que si algo tengo muy claro en mi vida es, y te lo digo constantemente, cuando se habla de generosidad, lo primero que viene a mi mente es Lulú Medina, ¿no? Ay, gracias, Eli. Y sabes que no doy guayabazos, que lo digo de No das corazón. floreros. Exacto, no doy floreros. Gracias. Pero que esa palabra de generosidad la manifiestas en todos tus escenarios, en todos tus temas de vida, ¿no? Gracias, Eli, eres muy generosa. Fíjate que es cierto, cuando tuvimos la fortuna de estar en Alemania, a mí me pareció que yo me sentía, la verdad, muy agradecida por estar allá, pero más agradecida por ver al equipo del Estado de México, por decir, aquí estamos, hacemos presencia, tenemos mucho que caminar, pero yo me pregunto, a veces en el Estado y sobre todo en el sector industrial, nos atoramos. Algo nos pasa, o sea, tú volteas y dices, oye, Guanajuato está creciendo, Guanajuato está haciendo, en el norte también, se pone una ingrata planta de lo que sea y bueno, parece así, ¿no? Sí. Crece, ¿no? Prospera y demás, ¿no? ¿Qué nos hace falta a nosotros dentro de lo que vienen siendo los organismos empresariales para construir conjuntamente con el sector gubernamental esa oportunidad de hacer la gran diferencia, eso de generar una mejor condición para nuestro Estado industrialmente hablando? Que para mí, qué afortunada soy de que me hagas esa pregunta. No sé si quisiera yo haberla hecho. Nos pusimos de acuerdo, querida. A ver, yo creo que nos hace mucha falta desarrollar el músculo de la colaboración, lo que siempre digo, la vinculación legítima entre empresarios, pero más importante, el conocer al Estado y sus capacidades, ¿sabes? El clúster a lo largo de todos estos años ha cumplido su tarea con visibilizar las capacidades que tiene el Estado desde por supuesto, a todo mundo y sobre todo a nuestras instancias de gobierno, les atrae mucho visibilizar a las armadoras y eso está muy bien, porque son tractoras de riqueza, pero la verdadera riqueza de la que nosotros siempre hablamos todos los días se encuentra en la cadena de valor, en esas empresas de autopartes que conforman la fortaleza de esas armadoras. Y entonces, como empresarios, creo que nos ha hecho mucha falta saber cuántas empresas existen, ¿no? Y cuál es su vocación, porque lo cierto es que el Estado de México, algo de lo que ha aprendido en estos 10 años es que es gente muy comprometida, ¿no? Con conservar las fuentes de empleo, por ejemplo,
y lo acabamos de vivir en pandemia, ¿no? El sector empresarial creo que supo hacer y cerrar filas. Y entonces se nos olvida mucho esa parte y nos enfocamos más en la fotografía que me va a hacer como que cumplir mis propósitos. Y lo que hay que hacer es trabajar esa vinculación, ¿no? No es nada más el firmar un convenio de colaboración, sino qué tiene el papelito, qué actividades son las que tiene ese papelito que me comprometen a mí como líder empresarial o como empresario de realmente ejecutar. Y creo que una de las características que ha tenido el clúster, y por supuesto con tu escuela también, que lo que decimos no sabemos cómo le hacemos, pero lo cumplimos, ¿no? Y ese es el valor diferenciador del sector empresarial que realmente teje el andamiaje que se necesita para impulsar la economía. Y algo que también creo que nos falla en la región es que no nos creemos el qué tan competitivos somos frente a otras regiones. Sí, fíjate que tocaste un punto que a mí me es preocupante. Yo me siento muy orgullosa de ser mexiquense, y tú lo sabes. O sea, cada vez que puedo hasta enchuecarme la boca para decir soy mexiquense, bueno, hasta podría cantar la canción, ¿no? Exacto. Pero finalmente, yo creo que a mí algo que me preocupa y nos debería de estar ocupando es, yo veo a las otras regiones, como tú lo dices, y yo digo, la verdad es que la cercanía, la vinculación, el manejo y el contexto entre las autoridades y el sector empresarial es totalmente diferente al nuestro. No sé si sea mejor o peor, pero son totalmente diferentes. Yo creo que nosotros tendríamos que aprender a tener una relación totalmente diferente en donde vayamos haciendo un plan estratégico para impulsar a todo el sector empresarial por sectores. Y el sector más importante para nosotros tendría que ser el automotriz. Es cierto, nosotros, yo me acuerdo mucho en algún momento en que la política de nuestro estado era regalar cero terreno, ¿no? A mí me parece sensato, no tienes por qué regalar. Exacto. O sea, no tienes por qué regalar, pero sí tienes que dar condiciones para tener un mayor nivel de inversión. El Estado de México, de verdad, sigue siendo el número 1 en atracción de inversiones. Pero yo me pregunto si nosotros todos trabajáramos, el sector industrial, el sector, el sector gubernamental, trabajáramos juntos de una manera totalmente diferente, pudiéramos llegar a hacer esto, ¿no? Eli, estamos prácticamente a terminar el primer segmento. En un momento más regresamos. Creo que cuando se pone más interesante la plática, ¿no? Es para que te doy chance para que puedas pensar. Muchas gracias. Pues regresamos en Sobremesa con Lulú Medina en el siguiente segmento. Muchas gracias, con Elisa Crespo. Gracias. Elisa Crespo es autora de los libros El autotransporte en México y su industria automotriz. Su trayectoria fue reconocida por la empresa Global Siemens por contribuir a la aceleración de la transformación digital en México y recientemente recibió el reconocimiento al mérito profesional en el Premio Nacional a la Calidad Automotriz en Guadalajara, Jalisco. Pues Eli, nuevamente aquí en Sobremesa con Lulú Medina, en este segmento y con una plática muy interesante en donde hablábamos acerca de qué pasa con esa relación y qué podemos hacer. En dónde, cómo y qué podríamos nosotros lograr si hiciéramos la gran diferencia. Pero bueno, me parece que a mí me gustaría saber también esa mujer que está construyendo precisamente esto, ¿quién es? ¿Quién es Elisa Crespo? Bueno, en principio, comentarte que me identifico como Elisa María Crespo Ferrer, ¿sabes?
Por ahí dicen, ¿tienes un nombre de telenovela? Claro que sí, imagínate que me digan María y yo, sí, aquí estoy, ¿no? Entonces, pues Elisa María es... Yo no sabía que eras María, ¿eh? Sí, muy orgullosa. Y ya son de muchos ser años María. que nos conocemos, Sí. y el María yo nunca lo había Imagínate el María así tan... Pues yo soy María apasionado, también, ¿no? claro, yo soy María. Y, Así que- me choca que me digan Lourdes, así de ¿Sí? que ni se te ocurra. No, imagínate una nieta llamada María. Qué fácil. Bueno, mejor ya no te imaginas Bueno, de nietos, porque ya sabes. sí, ya Síguele, sé, sí, ya síguele. Sí, exacto. Next. Pues Elisa María no es una mujer que se empeñó en hacer la diferencia y no ser parte de la estadística. Y con eso me quedaba muy claro desde muy joven que tenía que trabajar mucho, muchísimo para poder lograr y hacer esa diferencia, ¿no? Sí me queda claro que soy una mujer de muchos valores, ¿no? Y el principal, pues la familia. Y de muchos caprichos. Y de muchos caprichos. De muchos valores y de muchos caprichos y de mucho poner ese sello en lograr hacer las cosas. Y esto implica tener muchos retos y desafíos. Y sobre todo para nosotras como mujeres, Lulú. Y a pesar de que pudiéramos pensar que, por supuesto, el clúster automotriz lo dirige una mujer, no falta quien sí minimice los logros del clúster, ¿no? Y para mí siempre será fundamental hacer saber que el clúster no solo es Elisa Crespo, del clúster dependen 12 familias, ¿sabes? Y después de esas 12 familias, pues los respaldan CEOs, directores generales, directores de ingeniería, ¿Cuántas empresas tienes ingenieros. ahorita? Hoy ya somos 110 empresas, comenzamos con 5 empresas, hoy son 110 empresas. Y está maravilloso por el número y la calidad de cada una de las empresas que lo conforman, ¿no? Sí, sí, y cuando hablamos de calidad, no necesariamente hablamos que sean también empresas grandes, que las tenemos, ¿no? Empresas que la conforman con fuentes de empleo de 4,000, de 2,000, de 1,000, de 800, de 500. Pero el gran ejemplo que tengo son esos empresarios mexiquenses que han invertido en la tecnología, que han adoptado la tecnología, porque sabes que soy un amante de la tecnología, un amante de la innovación, y son capaces no solo de invertir, sino de transformar a su empresa para que respondan a las necesidades que hoy en día tenemos, porque además estamos ante una industria automotriz totalmente disruptiva. Estamos frente a la fabricación ya de vehículos eléctricos y en unos 4 o 5 años vamos a estar viendo vehículos que vuelan, Lulú. ¿Te imaginaste tú esto hace 10 años? Yo creo que sí, yo veía a los supersónicos. No. O sea, yo no sé tú, pero yo sí. No, bueno, yo también, pero ser testigo de esa transformación de líneas de producción, de ese cambio de mentalidad y lo más importante, de esta capacidad de adaptarnos al cambio, creo que solo lo puede hacer una comunidad fortalecida, una comunidad que se rehace todos los días, que se reinicia todos los días, y eso sucede, pues porque es el Estado de México, ¿no? Fíjate que es cierto, ¿por qué es el Estado de México? El Estado de México, de verdad, somos unas enamoradas de nuestro país y de nuestro Estado, pero yo sí creo que a veces nos quedamos cortos, o sea, en algo nos atoramos, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que los mexiquenses podremos no ser los más guapos porque, digo, para muestra un botón, ¿no? O sea, ninguno de los que estamos aquí así como que somos, ¿no? No, ¿cómo Somos no? el estereotipo de la belleza,
pero sí somos la gente más trabajadora que puede haber, o sea, y de verdad lo digo, yo lamento decirte que yo he tenido la fortuna de estar con otras personas de otros lugares, vamos a pensar que sea del extranjero para que nadie se sienta, pero finalmente ves la calidad del trabajo de nosotros los mexiquenses es extraordinaria, ¿no? Hace rato que decías, ¿qué nos falta? Yo creo que cuando instancias de gobierno dejen de ver al sector empresarial como una competencia, ¿sí? Instancias de gobierno que dejen de ver a los empresarios como como competencia. No, nos ven como un voto. Nos ven como un voto. Además, ¿no? Pero creo que cuando logren comprender que si en otras regiones lo han podido hacer es porque se empeñan a poner en primer lugar la productividad, ¿no? de la región. Y eso espero que, y sí sucede, o sea, yo estoy convencida que sí sucede, que ha sucedido en el clúster, pero que todavía falta mucho más por hacer. Pero fíjate, yo creo que esa es la parte buena. Yo creo que somos muy afortunados y muy afortunadas porque eso que siempre es inacabado nos permite seguir creando, generando, ¿no? Y hoy, por ejemplo, uno de los grandes temas, tú decías, hay que ser disruptivas. Yo creo que hay que aprender a deconstruirnos. Cuando entendemos el tema de la deconstrucción, que es un tema filosófico, pero que además es bien interesante, tú dices, ¿por qué no? O sea, realmente cuando logras hacer toda esta y amalgamarlo con un contexto totalmente diferente, dices, nosotros transitaremos a otras cosas, ¿no? Claro. O sea, y eres muy hábil para zafarte del tema emocional y del tema personal, porque ya te saliste y me dijiste, no, bueno, sí, y el clúster y el hecho de que seas mujer. Solamente para cerrar esta parte, a mí me parece que me da mucho gusto que una mujer dirige el clúster automotriz. De hecho, tenemos ya directoras o CEOs a niveles internacionales y en nuestro país que son de la industria automotriz y que han dejado huella y que han hecho la gran diferencia. Y lo más interesante, curiosamente, la formación académica de la mayoría no está dentro de las ciencias exactas, sino está más orientado hacia las ciencias sociales, ¿no? Así es. Y eso habla mucho acerca de que lo que se necesita para resaltar y para impulsar una parte fundamental del liderazgo es esa sensibilidad que te dan las ciencias sociales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras ese tema de mujer, ese tema de hijos, ese tema personal, es donde tú te deconstruyes. Por eso toqué el tema de la deconstrucción, porque tú finalmente haces eso. Exacto. Lograste hacer una deconstrucción de ti misma, y entonces es cuando tú te enfrentas a una Elisa con una visión totalmente diferente. Pero a mí me gustaría escucharte y saber qué más. Justo hace un par de semanas, mi hija Monse, que lo digo siempre, por supuesto, tanto Monse como Iván, que tú los conoces, personas que admiro, que respeto, que son mis maestros, ¿no? Una de ellas me cuestionaba y me decía, mamá, ¿qué te motiva, no? ¿Qué te motiva a levantarte? Y recordaba que hace muchos años nadie me preguntaba eso. Cuando me lo preguntaron, por supuesto quise enfocarme en poderle dar una respuesta que pudiera ella tomar los elementos que ella necesita para darse respuestas, ¿no? A lo largo de toda mi vida, creo que estoy en un momento donde puedo decir, estoy completamente plena y soy feliz, así como está mi vida, perfecta o imperfecta, porque justo hablabas de eso, de cómo tienes que romper las, ¿cómo se dicen?
¿cómo se llama? Estas balsas, romper las olas y el las vaivén, canoas, las canoas. no, cuando rompes las barcas, Okay. para que no exista un retorno. Y entonces haces este profundo reconocimiento de quién eres. Es un gran reto, Lulú. Es una gran oportunidad de hacerte, de recordarte lo valioso que eres como persona, lo valioso que eres como mujer, como mamá. Y ese trabajo profundo, que también tiene que ver esta parte espiritual, fue un trabajo que tiene alrededor de unos 3, 4 años y que son las grandes satisfacciones que hoy me tienen aquí para decirte, Elisa Crespo es una mujer plena, feliz, que sabe adaptarse a los cambios y a los desafíos. Que soy mamá, que soy hija, que soy hermana, que soy amiga, y esa es la parte que también me tiene muy contenta porque personas como yo que tenemos muchas responsabilidades o que no sé por qué te cargas responsabilidades a la espalda y ahí vas cargándolas, no te das tiempo de fortalecer tu red de amistades, ¿no? Hasta que llega un momento en donde algo te confronta. Y a mí me llegó ese momento de confrontación y darme cuenta que, pues, mi amigo es mi perro, ¿no? ¡Bruno! Roberto Candelario, que tenía que salir, por supuesto, y que mucha gente lo conoce y que es famoso en redes, pero más allá de eso, ¿qué hay? Y entonces Elisa también se dio a la tarea de tener el espacio, la paz, la tranquilidad para fomentar amistades que hoy en día me contienen, que esa es mi red, que esa es cuando yo te hablo y te digo, oh, Lulú, Pues fíjate hablas que cada 5 minutos. Oye, pues es que con alguien hay que desahogarse, ¿no? Pero lo más importante es que del otro lado tengas a alguien que te conteste y te diga, Sí. sí te escuché. Sí te escucho, sí te oigo. Sí te escucho, sí te oigo, ¿no? Fíjate que hablas, eres genial, eres maravillosa porque me puede encantar cómo pasas de la parte intelectual a la parte emocional, pero sobre todo la vas conteniendo en la parte, curioso, ¿no? En la parte intelectual. Y te lo digo porque a mí me parece, Eli, que yo creo que el gran tema que tenemos es esa necesidad a veces de no mostrar tanta emoción, porque además algo que me parece absurdo es que digan que las mujeres somos altamente emocionales cuando quizás seamos menos emocionales de la emoción, ¿no? O sea, o cuando te dicen en discusiones empresariales y de repente tú sabes quién decía, es que Elisa es muy intensa. Oigan, ¿cómo no voy a ser intensa si estamos hablando de una industria que necesita respuestas concretas y específicas? Y además, que amas tu trabajo. Y cuando, ya sé que parece un disco muy repetitivo, pero es una realidad. Cuando amas lo que haces, te apasionas y de esa pasión haces todo tu día, ¿no? Y puedes estar hablando de industria automotriz y a quien le guste bien y a quien no, pues lo siento, ¿no? Generalmente a todo el mundo le gusta, ¿no? O sea, Así finalmente creo que vivimos en este ambiente empresarial y lo hemos disfrutado a tope. Estamos prácticamente terminando otro bloque, entonces estaremos con Sobremesa con Lulú Medina. En unos minutos más regresamos y nuevamente muchísimas gracias, Eli, por tenerte aquí. No, es un agasajo para mí estar contigo. Muchas gracias. Pues regresando con Elisa María. Realmente, de verdad es un gusto, siempre es una delicia estar aquí en Sobremesa con Lulú Medina.
que la verdad es que gracias por estar en este proyecto, un proyecto que se ha hecho precisamente para dar visibilidad y para dar voz a hombres y mujeres que han dejado huella o que tienen algo que decir y que inspirar. Y la verdad es que ahora sí me parece, Eli, que hemos tocado una serie de temas que finalmente todas han ido confluyendo hacia la parte laboral, y hablaste cosas bien interesantes cuando mencionabas acerca de que eres una mujer que se ha construido, pero también se ha deconstruido, y eres una mujer que finalmente sabía que tenía que trabajar muy duro para lograr lo que tú querías lograr. Sin embargo, a mí me parece que cuando cierras esta plática y dices, he sido feliz, soy feliz, y yo creo que esa es la parte interesante. Cuando nosotros aceptamos y vivimos y disfrutamos cada una de las etapas que tenemos y además decidimos ser felices o decidimos estar bien, me parece que eso hace la gran diferencia, ¿no? Entonces, ahora sí. Entremos al plano emocional. Hablabas de espiritualidad, ¿no? Sí. Y hace 4 años que empezaste con el tema de espiritualidad. Así es. Hablar de espiritualidad y hablar de encontrarte es principio es un ejercicio de confrontación contigo mismo, ¿no? Y creo que no estamos tan acostumbrados a hacerlo y lo hacemos de forma muy superficial, pero si realmente quieres ver los cambios, primero los cambios en ti, porque me queda claro y siempre he sido una practicante de lo que es adentro es afuera, de lo que es arriba es abajo, tú me conoces. Sí. Y sabes que para hacer de una sola pieza requieres hacer un trabajo muy de fondo, ¿no? Por más doloroso que eso represente. Y eso es la oportunidad que he tenido, pero lo mejor de todo es que no ha sido estando sola, ¿sabes? Ha sido gracias a que amigos, amigas, que se enfrentan todos los días a sus empresas, a sus condiciones de trabajo, tienen el tiempo y el espacio para ayudar a hacer mentoría a otros, ¿sabes? Claro. Pero no en temas empresariales, sino como persona, porque lo que siempre digo es, y el empresario, ¿no? Que enfrenta todas las vicisitudes, ¿quién lo escucha? Como persona, ¿no? Uh-huh. Y entonces es ahí a donde he tenido esa oportunidad para hacerlo. Esto me ha permitido abrazar a mi familia con más amor, abrazar una realidad también, ¿no? Y aceptar una realidad. Y a partir de ahí decir, bueno, como tú lo decías, ¿qué haces? ¿Te quedas con eso y con eso quieres ser feliz o no? Pues claro que sí, pero también estos espacios que he tenido para incursionar en talleres que me apasionan, ¿no? Como lo es la fotografía del paisaje, ¿no? Y ahí vas como Bafafa Musguito, pero con grandes, que además son grandes personalidades de la fotografía y que tenemos el espacio de irnos un fin de semana a donde menos tú pensabas 2 de la mañana en los canales de Xochimilco para tomar la mejor fotografía a las 4 o 5 de la mañana. Esa es mi personalidad, Lulu. Y reconocer que esa es mi personalidad de investigación, de la aventura, del ejercicio también, porque lo cierto es que tu cuerpo es tu templo y tú eres el responsable de cómo quieres entregar este esqueleto el último día de tu vida. Exacto. Entonces, vas haciéndote responsable de ti mismo y de tus emociones. Y entonces cuando eres responsable incluso hasta de tu propia circunstancia y la alcanzas a reconocer y a aceptar, es más fácil el camino.
Y yo necesitaba que mi vida fuera muchísimo más fácil porque, como sabes, la industria automotriz lo que tiene es todo menos algo fácil, ¿no? A ver, yo quiero entender la parte emocional de Elisa y además de que le pones demasiadas esferitas a todo, ¿no? Estamos en Navidad. Sí, estamos en Navidad. Sí, claro, no es Navidad, no es Navidad. Ya estamos ya estamos en los primeros días de enero. Pero fíjate, aquí la parte interesante, yo me quedo pensando y digo, a ver, Eli, tú platicas y hablas y bla, 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 pero te escurres. O sea, en la parte emocional te sigues escurriendo. O sea, hablas y hablas y hablas y hablas, pero en concreto la pregunta sería, Elisa, me queda claro que has pasado las duras y las maduras. Me queda claro que te construiste a ti misma. Me queda claro que lo que has buscado es felicidad. Y me queda claro que has construido la red de apoyo que tú necesitabas, ¿no? Y aquí la pregunta sería, ¿cómo vas a lograr o cómo vas a hacer para que las nuevas generaciones o las personas que nos están viendo vean en ti no la parte intelectual, sino vean a esa mujer que en algún momento ha sido vulnerable, no esa mujer que se quiere mostrar como, no, qué barbaridad, qué fuerza. Sí, ¿no? claro. O sea, porque además todo el mundo dice, el carácter que tiene Elisa, no, bueno, ¿no? O sea, Exacto. digo, allá tú, Exacto. yo soy más dulce que tú. Exacto. Entonces, Sí. ¿sí me explicó? Sí, claro. Entonces, es aquí donde yo te digo, a ver, Eli. Al final lo único que haces con todo esto es tratar de buscar los equilibrios. ¿Qué? Cuando tú dices, buscas la felicidad y cuando te das cuenta que la felicidad siempre está contigo, ¿no? Y cuando alcanzas a reconocer que esas cosas que buscabas en la superficialidad no son otra cosa más que algo muy volátil y que lo más importante eres tú. Y déjame decirte, porque para mí era muy importante esto, es muy fácil hablar que la industria automotriz es la joya de la corona y corres el riesgo de creértelo, ¿no? En tu vida personal. Claro. Y cuando te das cuenta de que no, papá, o sea, te cuesta el doble, y más si eres mujer, y tú lo sabes, te cuesta el doble demostrar que lo que estás haciendo es la ruta correcta. Y es un desgaste, quieras o no, físico y emocional. Entonces, cuando llegas a casa después de esas grandes batallas, ¿qué queda de la persona? ¿Qué queda de Elisa Crespo? Entonces, yo al menos tenía que encontrar ese camino que me fortaleciera a mi persona, a mi cuerpo, a mi espíritu, y lo encontré en un camino muy interesante para mí, como lo es el budismo, ¿no? Así tal cual. Y eso ha sido una verdadera riqueza para mí, porque además logras abrir tu mente, sí, pero también abres tu corazón y encuentras ese equilibrio con la vida. Fíjate, qué interesante. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina, vamos a un corte. La verdad es que esto de los cortes son geniales, porque exactamente cuando ya estás en el cenit, ¡zas! Otra vez te bajan, ¿no? Pues muchísimas gracias, regresamos con Lulú Medina en unos minutos más. Muchas gracias. Eli, gracias. Gracias. La industria automotriz en México representa 3.5% del Producto Interno Bruto, generando más de 930,000 empleos en el país. Tan solo en 2021 se atrajo una inversión extranjera directa de 5.367 millones de dólares y se produjeron más de 3 millones de vehículos, posicionando a México en el 7º lugar de producción mundial automotriz.
Actualmente el Estado de México se ubica como la entidad con el mayor número de proveedores de autopartes y componentes de este país. Son en total 230 compañías proveedoras, de las cuales 23 son Tier 1 de clase mundial, lo que significa que son proveedores que entregan sistemas y componentes completos a las armadoras de vehículos a nivel internacional. Pues regresando con Lulú Medina, sobremesa con Lulú Medina. Eli, realmente es un gusto tenerte y sobre todo compartir una parte muy importante, tu vida, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más interesante. Me queda muy claro que para ti primero está el clúster automotriz y luego el ISA. Sin embargo, confluyen ambas cosas Sí. y al final del día dices, bueno, ¿qué va a pasar, no? Y aquí me gustaría saber, ¿qué sigue para el ISA? ¿Qué sigue para Elisa? Wow. Bueno, he encontrado estos hobbies que me traen mucho de mí, ¿no? Y lo que quiero es hacerlo ya de manera profesional, como lo es la fotografía de paisaje. Esa es una. Por supuesto, tenemos proyectos en el clúster, pero sé que esos proyectos van a caminar, no necesariamente porque el ISA esté ahí, sino porque se ha logrado hacer una verdadera comunidad que empuja para que los objetivos se cumplan. ¿Qué sigue para mí? Ver con la gente con la que estoy comprometida, que es mi equipo de trabajo, Griselda, René, todos ellos, que realmente progresen, avancen. ¿Qué sigue para mí? Hay una infinidad de proyectos, ¿no? Hay muchos proyectos en los que me ilusionan mucho. Me ilusionan mucho porque ya son proyectos personales. Y cuando hablabas que si es primero el clúster o el ISA, creo que después de 10 años he logrado hacer ese equilibrio que yo necesitaba, en donde no es uno primero que el otro, porque la energía, ¿no? El amor que le tienes a tu trabajo te trae, te contribuye en las formas que hoy estoy más contenta con eso, ¿no? Sí. ¿Cómo ves a tus hijos? Hermosos, siempre preciosos, con grandes proyectos. A veces han abusado de su autonomía. ¿Te parece? ¿No? O sea, cualquier mamá que dices, wow, qué independientes son, qué autosuficientes son, dices, hijo, wow, ¿no? Así los veo muy independientes, los veo autosuficientes, los veo con proyectos personales y eso me encanta, Perdón, Eli, pero ellos son jóvenes adultos, no tendrían por qué no ser independientes, Sí, claro. ¿no? O sea, Claro. digo... Sí. O sea, sí. yo digo, a mí el día que mi hija me diga, hace ratito le decía a una de mis hijas, bueno, pues el día de mañana no voy a comer con ustedes, no las invito a comer a la casa de ustedes y no las voy a tener, ¿no? Ajá, Gracias sí, Dios, ¿no? claro. Y a lo mejor para alguien puede ser el, oye, no, yo lo veo así, ¿por qué te estoy cuestionando lo de tus hijos? Porque tus hijos son generosos y tus hijos Sí. son geniales. Tengo la fortuna de conocer a los dos. A los dos. Y la verdad es que, de verdad, tanto, yo le digo René, tú le dices Iván, la verdad es que René y Monse, mis respetos. Pero, ¿qué pasa con esa mujer tan especial y tan espectacular que es Elisa, que le encanta que todo mundo y los reflectores estén con ella? ¿Qué pasa en esa relación? Sí, sí. Okay. ¿Y qué pasa con esa relación con los hijos? ¿Qué pasa con esa ¿Ellos relación? cómo ven esa parte? Fíjate que lo más, de las cosas las lecciones que como mamá aprendes cuando dices son tus grandes maestros, es que te das cuenta que a ellos no les interesa saber que Elisa es la presidenta ejecutiva, que a ellos no les interesa que vienes de un reconocimiento nacional. ¿Sí te vienen? Qué bueno por ti. A ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es su mamá. Cierto. ¿No? Fíjate que ahorita que dijiste eso, una persona muy querida para mí me decía, ella está dentro de las 100 mujeres más poderosas de nuestro país.
y me decía que en su casa le decía a su hija, ma, ¿y de qué te sirve ser la mujer, estar entre las mujeres más poderosas por cuarto año? Si realmente la tarjeta no pasa. Exacto. O sea, y dices, pues tienes razón, Exacto. o sea, de todas maneras tienes que pagar o sea, tus tarjetas. El mundo es totalmente, es que a veces como que le damos peso a cosas que no valen, la pena. ¿no? Y es ahí cuando tú dices... Y la otra es que también han sido educados con una realidad en donde su mamá tenía que salir a trabajar, tenía que salir a estudiar, ¿no? Entonces van creciendo y van adaptándose, pero sí llega un momento en donde sí te das cuenta, Lulú, que dices, sí les hace falta a su mamá. ¿Trabajabas ¿no? y estudiabas cuando ellos eran chiquitos? Chiquititos, sí. ¿Y cómo lo hacías? Sí, híjole. Fue una época muy retadora, muy compleja, porque hoy en día existen muchas herramientas para que las mujeres entiendan que ellas pueden, ¿no? Yo te estoy hablando de 20 años atrás. O sea, no es tan sencillo, o no nos fue tan sencillo, Lulu. Entonces, si traes la garra de salir adelante, pues tienes que abrir camino y tienes que decirles, háganse para allá porque voy a pasar. Hoy en día estamos en una cultura en donde los propios hombres reconocen y ellos mismos te van abriendo el espacio. Entonces es mucho más amoroso. Lo que nosotros pasamos no fue nada amoroso, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo no sé si comulgo contigo con lo que me estás diciendo o no, pero a ver, o sea, trabajabas, estudiabas, hacías lunch, llevabas a los hijos a la escuela y Sí. hacías comida. No, por supuesto que siempre conté con el respaldo de mis padres para poderlo hacer, ¿no? Siempre. Y por supuesto también con un padre amoroso para mis hijos, pero que no, nuestras vidas se separaron porque pues Elisa tenía cosas que hacer, más que ser esposa, ¿no? Sí. Que está canijo, porque ser esposa es complejo. O sea, Así cuando es. los varones entiendan lo que es ser esposa, lo que eso significa, o sea, está... Pero fíjate cómo es la vida tan amable contigo, que al día de hoy tengo una buena relación con el padre de mis hijos, ¿no? Y No tendrías por qué no. Claro, y lo mejor de todo es saber que en estas fiestas nos reunimos toda la familia, y eso es un poco de lo que no pudiste darle a tus hijos durante tantos años, y hoy afortunadamente puedes dárselos. Claro. ¿No? Podrías decir, no tendrías por qué no, pero nuestra cultura, Lulú, todavía sigue batallando con con esos comportamientos entre familias, ¿no? Fíjate que sí, Eli, yo creo que el tema está en que a veces pensamos que debemos de comportarnos de determinada manera cuando lo que podríamos hacer es precisamente disfrutar la vida Claro. como Claro. corre, y también quitar lo que no te gusta. Claro. O sea, no tienes por qué cargar a alguien que finalmente no hay una comunión, y ni tampoco tienes por qué anquilosarte. Yo tengo la fortuna de estar casada hace muchos años, pero no necesariamente todo ha sido miel en hojuelas, sino ha habido altas, bajas, ¿no? Reversas, espérate, ¿no? Claro. Pero al final yo digo, ¿qué pasa aquí con Elisa y hacia dónde cierra Elisa? Porque prácticamente estamos al cierre del programa. A mí me encantaría que nos dijeras si hay algo que te gustaría hablar. Estamos cerrando, la verdad ha sido una delicia. Se me quedan muchas preguntas, por supuesto, y sobre todo muchas ganas de seguir en comunión tú y yo. Muchas gracias, Lulú. Eso es lo que más aprecio. Pues en principio agradecer que hayas abierto estos espacios, ¿no? Para tener la oportunidad de conocer a la persona que está atrás de ese cargo. Creo que es importante porque a veces olvidamos que somos seres humanos los que estamos al frente de organizaciones tan importantes
para nuestro sector económico. Y por otro lado, creo que después de estos difíciles años que hemos vivido de pandemia y este último año en donde tuvimos que volver más bien a tratar de que el ritmo operativo regrese, ha sido muy complejo para todos, ¿no? Y ha sido esa oportunidad de balancear la vida personal con la vida profesional. Y esa es la parte que yo me quedo de estos 3 años, y yo lo que espero es que todos los que nos estén viendo y que estén disfrutando de esta conversación, si hay algo que disfrutar, por supuesto, logren encontrar ese equilibrio en sus vidas. Porque la vida es una sola y mañana no sabemos si estamos aquí. Creo que ese es el aprendizaje que nos dejó pandemia. También pandemia nos dejó esta gran capacidad que tenemos los seres humanos de poder hacer cosas en colectivo, y lo demostramos. Sí. Entonces, ¿por qué no destacar más las cosas positivas en un momento tan complejo que estamos viviendo a nivel mundial? Un mundo disruptivo, ¿no? Un mundo de violencia, en donde necesitamos abrazarnos como familias y decir, si algo no está mal, hay que arreglarlo. La vida te da esa oportunidad de arreglarlo. Claro. Entonces, y sobre todo estos canales de comunicación que puedan llegar estos mensajes de amor, pero no son clichés, que realmente así sucede en la vida, qué mejor oportunidad. Así que, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias. Pues aquí estamos con Elisa María Crespo Ferrer, que realmente me da muchísimo gusto haberla tenido en este programa. Gracias, por favor no dejen de vernos. Ha sido un placer estar trabajando para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, y gracias a todo el equipo que nos acompaña. Gracias. Un súper equipazo, por cierto. Gracias.